el amor de Dios y nuestro amor. El amor de Dios y nuestro amor. Y vamos a estar explorando desde los versos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 7 al 12. Si ha encontrado la bendita palabra del Señor, siga atentamente la lectura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Amén. Después de esto me siento como una hormiga tratando de hablar del sol. O como un ciego tratando de escribir una pintura de Vincent van Gogh. ¿Quién puede desarrollar esto con la gloria que se merece? Nadie, hermanos. Nadie. Y es por eso que mientras más pasan los años soy un convencido de que no hay grandes predicadores. No hay grandes predicadores. Solo hay un gran evangelio digno de ser predicado. Pero no hay grandes predicadores. No existe en nosotros la capacidad de poder exponer esto con tanta claridad y tanta gloria. Y es por eso que vamos a orar al Señor por la iluminación de su Santo Espíritu. Quiero invitarlos entonces que inclinen su rostro y oremos juntos por la bendición de Dios en esta su palabra. Padre bendito, Señor, en esta mañana quitamos nuestro calzado, porque al hablar de tu amor estamos en terreno sagrado. Ni los ángeles, Señor, ni los ángeles, Señor, que fueron creados antes que el hombre, pueden hablar con tanta libertad o describir de una manera precisa y elocuente lo vasto de tu amor. Y, Padre, le has dado a tu iglesia el regalo precioso de tu Hijo, el misterio asombroso de tu amor, para que tu iglesia se deleite en esto, te adore porque tú eres un Dios santo sin comparación. Y por eso, Señor, queremos rogarte en esta mañana que guardes nuestras mentes y nuestros corazones para meditar ahora en tu palabra, como es digno de ti. Líbranos, Señor, de ser hombres y mujeres livianos. Líbranos, Señor, de ser gente superficial.
Líbranos, Señor, al escuchar tu palabra, de oír esto y ser oidores olvidadizos. Porque aquí, Señor, se nos describe la naturaleza misma de tu carácter. Dios es amor. Padre Santo, en un mundo donde hay tanto odio, en un mundo donde está lleno de violencia, en un mundo, Señor, donde está lleno de corrupción, de maldad, de homicidio, de violencia, de venganza, háblanos en esta mañana, Señor, y haznos meditar y comprender, junto con todos los santos, la profundidad de tu amor. De manera, Señor, que viviendo en el amor que tú nos has dado, podamos ser luz a este mundo oscuro, anunciando que hay un Dios grande en amor, en misericordia, en bondad y en gracia. Padre bendito, reconozco ahora, Señor, mi completa incapacidad para hablar con elocuencia, con precisión, con gracia respecto de esta doctrina tan bendita, tan hermosa. Y por eso ruego, Señor, la asistencia de su Santo Espíritu, la dirección de tu Espíritu Santo, para que solo tú seas glorificado, Señor, y para que tu pueblo sea edificado. Gracias, Padre, por tu palabra para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Uno de los énfasis más notorios en esta carta, alguien podría decir que uno de los énfasis más notorios en esta carta es la doctrina o es el discernimiento. Pero ustedes, como una iglesia que ha seguido esta serie desde el principio, podemos darnos cuenta que el énfasis más notorio en esta carta es el amor. Es el amor. El énfasis más notorio en esta carta, en Primera de Juan, es el amor. Y esto no significa que Juan esté descuidando la doctrina. No significa que Juan esté menospreciando el conocimiento doctrinal. Básicamente porque Juan enseña que el amor a Dios y el amor a los hermanos está vinculado perfectamente con la verdad. Es decir, si yo conozco a Dios, si tengo entendimiento de la palabra de Dios, si he recibido conocimiento de la verdad de Dios, voy a amar. Porque la verdad de Dios, la palabra de Dios, está unido al amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. La verdad acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros está unido perfectamente a la expresión del amor. Así que lo que está haciendo Juan aquí, en esta porción, en este texto, es presionar, es machacar, es volver a insistir en este punto. Recuerden que esta carta es como una especie de predicación, es como una especie de sermón. Entonces Juan vuelve una vez más a este gran principio glorioso del amor. Juan está presionando una vez más sobre el amor. ¿Y por qué hace esto Juan? Lo hace porque es posible tener la doctrina correcta. Es posible tener la conducta correcta y aún así ser faltos en amor. Y si no me cree, recuerde lo que Dios advirtió a la iglesia de Éfeso. Jesucristo elogia la iglesia de Éfeso por la pureza de su doctrina. Apocalipsis capítulo 2. Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso por su compromiso y su conducta en discernir a los falsos maestros. Pero hay algo en lo cual Jesucristo no elogia a la iglesia de Éfeso.
y es su falta de amor. Y esto, mis queridos hermanos, no es algo de poca importancia para la vida de la iglesia local. Nosotros como iglesia local podemos ser muy comprometidos en una conducta moral, en una conducta acorde al cristianismo. Podemos ser muy comprometidos en el estudio de la palabra, la doctrina. Pero si no hay amor entre nosotros, estamos en grave peligro. ¿Y cuál es ese grave peligro? La misma sentencia que Jesucristo le entregó a la iglesia de Éfeso. Si ustedes no se arrepienten, yo quitaré el candelero. Si ustedes no vuelven a su primer amor, si ustedes no se comprometen en ser una iglesia donde el amor es evidente, donde se aman unos a otros y donde los frutos de su amor son evidentes, entonces ustedes dejarán de ser iglesia. Y esto inmediatamente, mis amados hermanos, nos hace pensar en ¿qué es lo que hace o lo que califica que una iglesia sea iglesia? ¿Qué es lo que justifica que Jesucristo llame a una iglesia su iglesia? ¿Qué sería? En esto conocerán a mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y no se está menospreciando la doctrina, no se está menospreciando la práctica de la doctrina, sino que está hablando de esta integración perfecta entre el conocimiento correcto, la práctica correcta y los afectos correctos. Por eso Juan vuelve a presionar una y otra vez. Entonces, corrigiendo esta falta de amor, Juan enseña que los cristianos aman a sus hermanos como una prueba de que andan en la luz. Eso ya Juan lo dijo en el capítulo 2, versículos 7 al 11. Juan dice que la prueba de que andamos en la luz es que nos amamos unos a otros. El que no ama a su hermano, ¿dónde anda? Anda en tinieblas. Y da lo mismo si ese hermano recita de memoria el Catecismo Menor de Westminster. Da lo mismo si ese hermano recita los 5 puntos del calvinismo. Da lo mismo. Si ese hermano no ama a su hermano, anda en tinieblas. Está en tinieblas. Está en tinieblas. Pero también Juan exhortó en el capítulo 3, versículo 11 al 18, exhortó a amarnos unos a otros como una prueba de ¿qué? Y ahí nosotros pasamos a este pasaje donde Juan nos habló de Caín. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Porque era del diablo, ¿cierto? Y porque no lo amaba. Entonces el amor entre nosotros, ¿qué prueba? Prueba que somos de Dios. El amor entre nosotros prueba que hemos nacido de Dios. Prueba que no estamos muertos en nuestros delitos y en pecado. Prueba que hemos recibido la vida de Dios. Prueba que hemos pasado de muerte a vida. ¿Se dan cuenta lo pedagógico, didáctico, práctico, pastoral, sencillo que es Juan? ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? Pregúntate, ¿amas a tu hermano? Sí, yo amo a mi hermano, al que me cae bien, el que se parece a mí, el que tiene los mismos gustos, el que se peina como yo, usa la misma chaqueta. Sí, yo lo amo. No es ese tipo de amor. Es el amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones. El amor que todo lo soporta, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo espera, el amor que no hace nada indebido, el amor que no busca lo suyo, sino lo del otro. ¿He nacido de nuevo? Si estoy amando a ese que es difícil de amar, se debe a un milagro de Dios en mi vida. Créalo, hermano. En la iglesia hay mucha gente difícil de amar, partiendo por el pastor. Y el hecho de que nos amemos
es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso marca la distinción entre estar vivo o muerto. Entonces, Juan dice que si andamos en luz es una prueba de que amamos. Juan dice que si amamos es una prueba de que hemos pasado de muerte a vida. Pero fíjense ahora lo que está haciendo Juan aquí en este pasaje, del versículo 7 al 12. Juan vincula el amor ¿con qué cosa? ¿Con qué cosa Juan vincula el amor? ¿O con qué cosa Juan está relacionando el amor? Juan está relacionando el amor con la misma naturaleza ¿de quién? La naturaleza de Dios. Porque Juan nos dice que Dios es amor. No es simplemente la prueba de que yo he pasado de muerte a vida. No es simplemente la prueba de que yo ahora ando en la luz. Juan nos está diciendo que la naturaleza misma de Dios es amor. Dios es amor. Y ahí Juan va a dar entonces esta exhortación. Versículo 7. ¿Cuál es la exhortación? Amados, amémonos. Ahí viene la exhortación. Amémonos. Amados, amemos. Y fíjense que esta corta exhortación se repite 3 veces. Versículo 7, versículo 11, versículo 12. Cuando algo se repite 3 veces, recuerden que Juan es un hebreo. Y los hebreos no usaban negrita, ni tampoco usaban comillas. ¿Qué hacían los hebreos? Repetían. ¿Y repetían para qué? Para llamar nuestra atención. Repetían para que nosotros fijásemos nuestra mente y nuestros pensamientos en lo que se está enfatizando. Así que no es casualidad que Juan repita esta exhortación 3 veces. Y esta triple exhortación o esta triple repetición está unida a 3 cosas muy importantes en el pasaje. Número 1, cuando Juan nos dice amémonos, llama nuestra atención al origen del amor. ¿Cuál es el origen del amor? Juan dice, el amor es de Dios. Amémonos porque el amor es de Dios. Consecuencia lógica, si ustedes son de Dios, se van a amar. Esto me asombra a mí de la sencillez del Evangelio. Hasta el más falto de entendimiento puede comprender. Amémonos porque el amor es de Dios. Luego, en el versículo 11, Juan une esta exhortación de amémonos a la manifestación del amor. ¿Cuál es la manifestación del amor? ¿En qué se manifestó el amor de Dios? Dios envió a su Hijo. Amémonos porque la naturaleza del amor es Dios. Amémonos porque Dios envió a su Hijo. Y finalmente, en el versículo 12, Juan vincula la repetición a amarnos a la permanencia del amor. ¿Qué dice el versículo 12? Dios permanece en nosotros. ¿Cómo Dios permanece en nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nuestras vidas? Por el Espíritu Santo que Él ha derramado en nosotros. Y el Espíritu Santo es espíritu de amor. Entonces tenemos que esta triple repetición está unido a lo que Dios ha hecho. La naturaleza de Dios es el amor. Dios por amor manifestó su amor en su Hijo Jesucristo. Y el amor de Dios ahora, ¿dónde está? Permanece en nosotros. Ahora comprendemos entonces por qué Juan dice que todo aquel que ha nacido de Dios ama. Porque la naturaleza misma de Dios es amor. Entonces veamos el origen del amor en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahí vemos entonces el origen del amor. La razón por la cual los cristianos deben amarse es porque la naturaleza misma de Dios es amor. Y porque la naturaleza misma de Dios es amor, entonces ese amor no se exige.
Dios nunca te exigirá algo que no te ha dado. Y cuando Dios te dice, ama a tu hermano, ¿qué significa aquello? Que te ha dado su amor para hacerlo. Pero Dios, amar a este hermano es difícil. Te he dado mi amor. Amén, Señor. Te he dado mi amor. Porque la naturaleza de Dios es amor. El amor, dice Juan, viene de Dios. Cuando Juan nos dice que el amor viene de Dios, nos está diciendo que Dios es la fuente de todo amor perfecto. Como cantábamos al principio de este culto, fuente de la vida eterna. Dios es la fuente inagotable, infinita, eterna, inmarcesible, inmutable de amor. Su amor es para siempre y nunca dejará de ser, porque el amor viene de Dios. Entonces, el que ama debe amar con ese amor porque ha nacido de Dios. Amamos porque Dios ha derramado su amor en nosotros. Entonces, consecuencia práctica, si no amamos, ¿qué estamos negando? ¿Qué estamos negando si no amamos? Estamos negando nuestra propia confesión cristiana. Estamos negando la obra que Dios ha hecho en su pueblo. Estamos negando a Dios como fuente de todo amor. Es un gran pecado. Juan Calvino, hablando de esto, dice, si alguien separa la fe del amor, es como si quisiera quitarle el calor al sol. Lo repito, si alguien separa la fe del amor, es como si quisiera quitarle el calor al sol. Yo no puedo decir, creo en Jesucristo venido en carne, si no amo a mi hermano, porque esa confesión es falsa. Y estoy en la misma línea ¿con quién? Con los falsos profetas y con el espíritu del anticristo. Niego mi confesión cristiana, niego mi fe al no amar a mi hermano, porque todo aquel que ha nacido de Dios, ama. Pero un momento, no solamente Dios es la fuente de donde procede todo amor, Juan nos dice que Dios es amor. No solamente Dios es la fuente de donde procede todo amor, puro, santo, inmaculado, sino que Dios es amor. No es solo un atributo, no es solo un atributo en Dios. La naturaleza misma de Dios es amor. Dios ama. ¿Y cómo es su amor? ¿Cómo es su amor? Tú puedes responder esta pregunta. ¿Cómo es el amor de Dios? Responde con esto. Dios me ama. ¿Cómo Dios me puede amar? Y eso es porque el amor de Dios es libre y es soberano. En nosotros no hay ningún motivo para que Dios nos ame. No existe en nosotros ningún motivo para que Dios nos ame. Yo sé que muchos de ustedes, y sobre todo las niñas acá y las jóvenes, crecieron viendo los cuentos de Disney. Y le encantan los cuentos de princesa. Y en esos cuentos de princesa, ¿qué ocurre siempre? La princesa descubre que hay un príncipe encantado. Está convertido en sapo, pero tiene que darle un beso y volverá a ser el príncipe. ¿Cierto? ¿Cuál es la lógica ahí? Hay algo en el objeto de amor que tiene que ser rescatado. La lógica es esta. La persona que ama vio algo digno de amar, pero en nosotros no había nada digno. El amor de Dios es libre. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios no estaba vinculado a algo que había en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor, nos dice Juan. Su naturaleza es amar, así como la naturaleza de Dios es espíritu. Juan 1 Juan 4:24. Y así como también Juan dice que Dios es luz. Dios es luz,
Dios es espíritu, Dios es amor. Pero aquí también, en este pasaje, al decir Juan 3 veces, o al repetir 3 veces que debemos amarnos, y vinculándonos con la fuente del amor de Dios, lo que Dios hizo y la permanencia del amor, Juan también está llamando nuestra atención a la naturaleza del Dios Trino. ¿Dios el Padre es amor? Sí, amén. La naturaleza divina del Dios Trino es amor. Note cómo Juan presenta a cada persona de la Trinidad aquí. Miren los versículos 7 y 8. ¿Qué se nos dice del Padre? Que Dios el Padre es la fuente de todo amor. Dios el Padre es la fuente eterna de puro amor. Luego los versículos 9 al 11. ¿Qué dice respecto del Hijo? Que el Hijo nos amó y se entregó por nosotros, ¿cierto? Y ahora el versículo 12, ¿qué dice respecto de Dios el Espíritu Santo? Que Dios el Espíritu Santo permanece en nosotros, en su pueblo. Por lo tanto, la naturaleza divina es amor, y esa misma naturaleza está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se siente solo? Un Dios trino te ama. ¿Es poco? Ahora miremos la manifestación de este amor en los versículos 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire entonces acá la relación que hace Juan. Hay una relación del origen del amor con el don del amor. Juan nos muestra la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios, de donde procede todo amor. ¿Y cuál es el don del amor de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el don excelente del amor de Dios. Jesucristo es el don sorprendente del amor de Dios. No hay otro don tan maravilloso, tan sublime, tan excelso como Jesucristo. El don del amor de Dios. Entonces Juan nos está diciendo, ¿quieres comprobar la calidad del amor de Dios? Mira lo que Dios ha dado. Mira lo que Dios ha dado. Entonces, las implicaciones de lo que Juan está enseñando son muy, muy claras. Si conocemos la naturaleza de Dios, amaremos. Si conocemos el don de Dios, amaremos. ¿Por qué? Porque espiritualmente estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos. Espiritualmente éramos esclavos de delitos y pecados. Éramos personas sujetas a miseria y condenación. Éramos esclavos de Satanás. Y cuando éramos todo eso que nos enseña el Evangelio, Dios nos amó. ¿Y de qué forma me amó Dios? Cuando yo era un miserable, cuando yo era un hijo de ira, cuando yo era un esclavo de Satanás. ¿De qué forma Dios me amó cuando yo le odiaba? Dios envió a su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él, porque toda vida verdadera y abundante se encuentra en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay vida. Estábamos muertos, hermanos. Y lo único que nuestra naturaleza pecaminosa sabía hacer es odiar a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios no vino a renovar la naturaleza caída de Adán. Dios no envió a su Hijo Jesucristo a hacer una reparación de lo antiguo.
No. Nos dio vida y vida abundante en Cristo Jesús. Una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice que y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo yo puedo comprender el amor de Dios? ¿Cómo puedo meditar en el amor de Dios? Mira lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Es por eso que las personas que descuidan el Evangelio sufren. Sufren mucho. ¿Por qué sufren? Porque están buscando seguridad en la arena y no en la roca que es Cristo Jesús. Están poniendo la seguridad en fundamentos levantados por hombres, por tradiciones de hombres, por mandamientos de hombres, por costumbres de hombres. Pero no en el único fundamento que Dios ha levantado para siempre, que es su Hijo Jesucristo, a través de quien Dios ha revelado su amor. Me gustaría entonces que miráramos acá, en los versículos 9 al 11, 3 aspectos en los que nosotros podemos contemplar y experimentar el amor de Dios. Versículo 9. ¿Cómo podemos contemplar y experimentar el amor de Dios? Versículo 9. Dios dio a su Hijo. Yo puedo contemplar ahí el amor de Dios. Puedo pararme y comenzar a contemplar. A ver. Puedo contemplar el amor de Dios al ver ¿qué cosa? Que Dios envió a su Hijo. Puedo comenzar a experimentar el amor de Dios al meditar profundamente que Dios envió a su Hijo, que Dios nos dio lo más excelente y perfecto que podía dar. Como dice Pablo, que Dios nos dio conforme a las riquezas de su gracia. ¿Cuán grande es la gracia de Dios? Mira el don de la gracia. ¿Quién es el don de la gracia? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Su único Hijo. Su excelente Hijo. Su precioso Hijo. El más hermoso de los hijos de los hombres. Lo dio. Entonces, no existe un don que pueda ser más grande que el don de Jesucristo para nosotros. Porque Dios nos entregó, nos dio, nos envió lo mejor, lo más excelente de su casa. Y por eso el apóstol Pablo habla de un don inefable. No hay comparación. ¿Has pensado en esto, hermano? ¿Has meditado profundamente en esto? ¿Lo has masticado profundamente? ¿Qué es lo mejor que Dios te ha dado para ti? Familia, hijos, casa, trabajo, una carrera, un buen pasar en este mundo. Son cosas buenas, ¿cierto? Sí. ¿Son manifestaciones de la bondad de Dios? Sí. ¿Se comparan con este don inefable? No. No se compara. ¿Y por qué muchas veces piensas que tu vida se va a destruir cuando estas cosas son amenazadas? ¿Por qué muchas veces piensas que tu vida se va a hacer pedazos cuando estas cosas se ven amenazadas? Porque aún no has gustado cuán profundo es el amor de Cristo. Cuán abrumador es el amor de Dios. Cuán solemne, cuán majestuoso es el amor de Dios manifestado en tu vida a través de Jesucristo. Segundo, se nos permite medir la calidad de este amor al ver a Dios entregando a su Hijo, escuche bien, en propiciación. Ahí yo puedo ver la calidad de este amor. Ahí yo puedo comprender, yo puedo
contemplar la calidad del amor de Dios al ver a Dios entregando a su Hijo en propiciación. Y sé que para muchos esto no significa nada, a lo mejor no lo han estudiado, no lo han pensado. Pero Dios no simplemente envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, dice Juan, en propiciación. ¿Sabe lo que eso significa? Dios desde toda la eternidad decidió que su Hijo Jesucristo vendría por ti, vendría por su pueblo para absorber la ira que tú merecías. Eso es propiciación. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios lo envió para recibir el justo castigo, la justa condenación que todo tu ser merecía. ¿Y por qué lo hizo? Porque te amó. La propiciación, escuche bien esto, la propiciación no causó el amor de Dios, no. El amor de Dios, el excelente y glorioso y eterno, infinito amor de Dios, llevó a Dios a tomar lo más glorioso, lo más majestuoso, lo más santo, lo más puro y ponerlo como propiciación por nuestros pecados. Déjame llamar tu atención con una figura del Antiguo Testamento. Cuando se nos habla de propiciación, inmediatamente nosotros pensamos en el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Ya lo recuerdan, ¿cierto? Esa lámina fina y delgada de oro, donde la sangre del sacrificio de una vez al año derramado en favor del pueblo era depositada ahí. Y por sobre ese propiciatorio habían querubines que estaban mirando siempre hacia el centro del propiciatorio, como diciendo lo siguiente: ¿de qué forma el Dios Todopoderoso reconciliará al hombre con él? ¿De qué forma se llevará a cabo una salvación tan grande? ¿De qué forma Dios terminará con el asunto del pecado? Y la única forma era: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Dios envió a su Hijo como el Cordero de Dios, santo y puro, que quita el pecado para siempre. Cuando Juan nos dice: ¿quieres ver el amor de Dios? Mira que envió a su Hijo en propiciación por tus pecados. Es por eso que el Salmo 40 se nos dice que Jesús entrando en este mundo, el salmista dice: me preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios mío, me preparaste cuerpo. ¿Y para qué Jesucristo, el Verbo eterno, se encarnó? Justamente para morir en propiciación por nuestros pecados. Contemplamos el gran amor de Dios, en que solo Dios nos puede reconciliar con Dios. Contemplamos el gran amor de Dios, en que solamente Dios puede apaciguar, satisfacer su ira que es eterna. Y a muchas personas esto le hace cortocircuito. ¿Pero cómo? Si Dios es amor. Pareciera que la ira de Dios es un defecto. No, amados hermanos, no, y mil veces no. Toda la revelación del Antiguo Testamento nos enseña que la ira de Dios es su respuesta santa contra el pecado. Pero también la ira de Dios es la respuesta propia de un Dios de amor. ¿Por qué? Porque si es un Dios de amor, no tolera el pecado.
y no puede soportar nada que se levante contra su santo carácter. Por eso Dios juzgó al mundo en los tiempos de Noé. Por eso Dios hizo descender fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Por eso Dios consumió a tantas personas que rebajaron su carácter santo. Dios no tolera el pecado. Y no lo tolera porque es un Dios de amor. Y nunca lo tolerará. ¿Cómo puedo ver el gran amor de Dios? Que para redimirnos puso a su precioso Hijo para que recibiera toda la ira que tú merecías. Dios pudo enviar a Jesús para enseñarnos acerca de sí mismo y de Dios. Dios pudo haber hecho eso, ¿cierto? Dios pudo haber enviado simplemente a Jesús como un maestro para enseñarnos cómo debemos comportarnos o enseñarnos grandes cosas de Dios. Y ya eso es una revelación que no merecíamos. Dios pudo haber hecho eso. Dios pudo enviar a Jesús simplemente como nuestro ejemplo. Hagan esto como Jesús y alcanzarán salvación. Algo que tampoco merecíamos, simplemente no podemos cumplir. Pero Dios envió a su Hijo. No a enseñarnos simplemente quién es Dios. No a mostrarnos un ejemplo. Lo asombroso es que Dios envió a su Hijo para morir como un delincuente. Dios envió a su Hijo para morir por uno que ha quebrantado la ley. Dios envió a su Hijo para morir como si uno que fuese condenado por levantarse contra Dios. Dios puso a su Hijo en la cruz para salvarnos de la ira, porque Él es el único medio de salvación. La única forma en que Dios podía ser reconciliado y el hombre perdonado. Esta es la manifestación más grande del amor, amados hermanos. Y cada vez, fíjese en esto, cada vez que los apóstoles quieren hablar del amor de Dios, siempre hablan en los términos de la cruz. Siempre. El amor de Dios no son esas cosquillitas y cosas que yo siento por aquí y por acá. El amor de Dios es concreto, hermanos, es concreto, es real, es majestuoso porque lo veo ahí a través de Jesucristo derramando su sangre por nosotros. Y cada vez que los apóstoles hablan del amor, hablan de la cruz. El apóstol Pablo, cuando dice y reflexiona a sí mismo con respecto al amor de Dios, dice que Jesucristo le amó y se entregó a sí mismo por él. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Juan nos dice que otra forma de contemplar el amor de Dios es meditar en lo siguiente. Meditar que Dios nos amó cuando no le amábamos. Cuando Dios nos amó. Yo sé que un día tú me vas a servir. Esa es basura humanista, hermanos. No. Dios nos amó cuando no le amábamos. Nos amó cuando no podíamos responder a su amor de ninguna forma posible. Dios nos amó cuando no tenía necesidad alguna de hacerlo. ¿Había una necesidad en Dios que le moviera a amarte? Nada, porque Dios es soberano y es libre. Entonces, regocíjate, aliéntate en el gran amor de Dios. Déjeme anunciarlo de otra forma. No hicimos nada para que Dios nos amara, ¿cierto? Y tampoco podemos hacer nada para que Dios deje de amarnos. ¿Qué? Hay que repetirlo para los presbiterianos. No hicimos nada para que Dios nos amara. Y no podemos hacer nada para que Dios deje de amarnos. Si somos sus hijos, nacidos de su amor es eterno, su amor es infinito, su amor es inmutable, su amor es para siempre.
Amado hermano, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios hoy día te diga, no te amo más. Ni una mala semana, ni un mal día, nada. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. No hay nada. Ahora entiende por qué el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo, ¿qué hace en nosotros? Nos constriñe, nos encierra, nos aprieta, no nos deja escapar. Es el amor de Cristo que nos constriñe, nos encierra, nos aprieta, no nos deja escapar. Su amor nos envuelve, su amor nos rodea. Y por este gran amor, uno de los grandes discípulos de Juan, llamado Policarpo, cuando fue llamado por el procónsul a negar su fe, Policarpo dijo, 84 años he servido a mi Dios que solamente me ha amado y me ha hecho el bien. ¿Cómo me están obligando a que yo reniegue de la fe? Miró entonces Policarpo al procónsul y le dijo, el fuego con que tú me amenazas durará 1 hora, pero el fuego que viene tras ti es eterno. Y selló su fe. ¿Te das cuenta lo que produce el amor de Dios? Cuando conocemos el amor de Dios y cuando meditamos profundamente en el amor de Dios, somos personas libres. No hay nada más glorioso y más deleitoso que eso. Eres libre. Eres una persona sin temor. Eres una persona libre de angustias, libre de aflicciones, porque estás centrado en el amor de Dios. Dios te ama. Te amó cuando tú no podías hacer nada. Nos amó cuando Él no tenía ninguna necesidad de amarnos. Hermanos, Dios nos amó cuando estábamos completamente desfigurados por el pecado. Completamente desfigurados por el pecado. Dios nos amó así. ¿Recuerda cómo Ezequiel describe el amor de Dios para con Israel? Ezequiel capítulo 15. Yo iba pasando por el campo y entonces te vi en tus sangres. Eras un bebé abandonado. Yo te vi en tu sangre, le dice Dios a Israel a través del profeta. Yo te vi en tu sangre, nadie tuvo compasión de ti. Estabas ahí abandonado en el campo y yo pasé junto a ti y te dije, vive. Te dije, vive. Dios nos amó y te dijo, vive. Vive para mí. Este gran amor hizo que la mujer rompiera ese frasco de alabastro y lo derramara a los pies de Jesús. Fue este gran amor lo que hizo que Zaqueo estuviese dispuesto a devolverlo todo. ¿Te das cuenta lo que hace el amor? El amor de Cristo nos libera, el amor de Dios nos libera. Entonces, amados hermanos, si no estamos amando con un amor sacrificial, si en nuestra iglesia no estamos amando con un amor que todo lo soporta, ¿no nos estamos levantando entonces contra Dios? Sí, sí, hermanos, sí, porque la naturaleza de Dios es amor. La propiciación puede parecernos a nosotros un término extraño, pero es vital para comprender el Evangelio. Es fundamental para comprender el Evangelio. Es fundamental para comprender el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque por naturaleza tú y yo éramos hijos de ¿qué? Hijos de ira. No, si son todos hijos de Dios, si son todos muy buenos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y en la propiciación demostró que Dios amó a un pueblo. Y como Dios amó a un pueblo, tenía que llevar el pecado de ese pueblo y cargar el pecado de ese pueblo y castigar el pecado de ese pueblo. Jesús
lleva el pecado, la condenación de ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios amó ese pueblo. Y ahora el sacrificio de Cristo aplicado a su pueblo nos hace hijos, hijas de Dios, porque Dios ya no derrama su ira sobre su pueblo, sino que ha derramado su Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Contemple el asombroso amor de Dios por los pecadores. Contemple el asombroso amor de Dios por los pecadores que hace que sus hijos sean guardados para siempre. Finalmente, en el versículo 12, miramos la permanencia de este amor. Miramos la fuente del amor de Dios, miramos el don del amor de Dios, y en el versículo 12 miramos la permanencia del amor de Dios en su pueblo. ¿Por qué los cristianos deben amarse unos a otros? No es simplemente porque el amor viene de Dios, no es simplemente porque Dios demostró su amor en la cruz, sino porque Dios ha derramado su amor en su pueblo. Juan dice en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo sabemos que el amor de Dios está presente en medio nuestro? Porque nos amamos y porque ese amor es la prueba de que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Esa es la manifestación del amor de Dios. Entonces, pecamos en un ateísmo práctico. Pecamos en un ateísmo práctico cuando dejamos de amarnos unos a otros. Con nuestra falta de amor negamos la existencia de Dios. Con nuestra falta de amor decimos Dios no está presente en medio nuestro. Esto es un club social, esto es una junta de personas que tienen algo en común, pero el amor de Dios no está aquí. Y es por esa razón que debemos amarnos. Dios permanece en nosotros. El amor de Dios en su pueblo es la predicación más fuerte al mundo, ¿de qué? De que Dios existe. No hay otro método evangelístico más eficiente que el amor de Dios entre su pueblo. Y así la gente puede mirar y decir, ahí hay amor verdadero. Finalmente quiero compartir esta cita de Jonathan Edwards. Él describe muy bien los efectos del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Jonathan Edwards dice lo siguiente, dice, el amor eterno e infinito de Dios apaga la sed de todos los que se acercan. Al beber profundamente de esta fuente, el amor a Dios y al prójimo finalmente reina perfectamente. Y luego dice Edwards, el infierno no tiene esta fuente. El infierno no tiene tal fuente. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, se da a los creyentes en la salvación. Y esta fuente es una fuente eterna que permanece en el cielo y se derrama a través de la vida de los creyentes ahora. Los no creyentes, dice Edwards, los no creyentes, al contrario, seguirán dando el fruto del lugar a donde viajan. En el infierno no hay amor. ¿Qué hay? Odio. Y ya nosotros podemos ver los efectos alrededor nuestro de la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Odio, violencia. Un apoderado que apuñala a un profesor. Estudiantes que se golpean hasta morir. Violencia. ¿Cómo nosotros como pueblo de Dios podemos dar un testimonio eficaz? Juan nos dice, amémonos. Amémonos. ¿Por qué? Porque la fuente de ese amor nunca se secará. Amémonos, porque Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya no somos enemigos de Dios, somos sus hijos.
amémonos porque el Espíritu Santo permanece en nosotros. Pero no solamente permanece en nosotros, Juan dice que se perfecciona, es decir, la obra de Dios sigue perfeccionándose, avanzando, creciendo en nosotros. Amémonos. Tengamos un momento ahora entonces para adorar a Dios por el gran don de su amor, por la gran manifestación de su amor a nuestras vidas. Y busquemos al Señor, pidiendo un mayor entendimiento y comprensión de este amor. ¿Para qué? Para amarnos unos a otros. Oremos. Señor, tan deficiente ha sido nuestra meditación de tu amor. Señor, tan superficial hemos sido al meditar en tu amor. Tan corta ha sido nuestra meditación en tu amor. Y eso nos ha llevado, Señor, a vivir muchas veces vidas sin gozo, sin paz, sin confianza. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, por enseñarnos que tú eres la fuente de amor infinito, eterno, inmutable, que nunca se agotará, porque tú eres amor. Gracias, Padre Todopoderoso, por enviar a tu Hijo en propiciación, de tal manera que ya no somos hijos de ira, sino hijos de tu amor. Porque por tu amor, que es eterno, pusiste a tu Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Padre, por el regalo de tu amor. Al ver la cruz, podemos decir, Dios me ama. Dios me ama. Padre, pero no solamente te damos gracias por lo ocurrido en la cruz, te damos gracias porque tu amor también se ha derramado en nuestros corazones. Te damos gracias también, Padre Celestial, porque tú permaneces en nosotros. Esa es la noticia más grande que podemos escuchar en este día. Tú permaneces en nosotros. Nunca nos dejarás. Nunca nos abandonarás. Nunca te olvidarás de nosotros. Permaneces en nosotros. Y esta es la seguridad que hemos recibido en esta mañana. Entonces, Padre Santo, te ruego que podamos, al momento de salir de este culto, vivir como personas que comprenden el amor tuyo. Amando, soportando, sufriendo, esperándolo todo, creyéndolo todo, con gozo en nuestros corazones. Padre, ruego también por tu gran amor con que nos has amado, que por medio de tu Espíritu Santo, estos versículos, Señor, sean aplicados por tu Espíritu en nuestros corazones, para seguir meditando en tu amor, para estar seguros en tu amor, para caminar en tu amor como pueblo tuyo. Así oramos, Padre bendito,
En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Quiero pedirle entonces a los hermanos encargados